Inflación y desempleo. El desempleo y la inflación. El desempleo hace referencia a la gente que quiere trabajar pero no encuentra trabajo. La inflación es una situación en la que se presenta un aumento persistente generalizado en los precios de un país. La curva de Phillips. Origen. En 1958, el economista William Phillips publicó un artículo que lo hizo famoso en una revista británica económica. El artículo se tituló La relación entre el desempleo y la tasa de cambio en los salarios en el Reino Unido, 1861-1957. En el artículo, Phillips mostraba una correlación negativa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, es decir, que los años con bajo desempleo tienden a tener inflación alta y los años con alto desempleo tienden a tener inflación baja. Phillips concluyó que dos importantes variables macroeconómicas, inflación y desempleo, estaban unidas de una manera que los economistas no habían apreciado anteriormente. La curva de Phillips ilustra la relación negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. En el punto A, la inflación es baja y el desempleo alto. En el punto B, la inflación es alta y el desempleo es bajo. Demanda agregada, oferta agregada y la curva de Phillips. La figura supone un nivel de precios de 100 en el año 2020 y representa los posibles resultados para el año 2021. El panel A muestra el modelo de demanda agregada y oferta agregada. Si la demanda agregada es baja, la economía está en el punto A, en que la producción es baja, 15.000, y el nivel de precios es bajo, 102. Si la demanda agregada es alta, la economía se encuentra en el punto B, en el cual la producción es alta, 16.000, y el nivel de precios 106. En el panel B muestra las implicaciones para la curva de Phillips. El punto A se produce cuando la demanda agregada es baja, existe alto desempleo 7% y baja inflación 2%. El punto B se produce cuando la demanda agregada es alta y existe poco desempleo 4% e inflación alta. La curva de Phillips a largo plazo. En los años 70, los economistas se dieron cuenta que se tenía una inflación alta y un desempleo alto, por lo tanto no se ajustaba a la curva de Phillips, y los economistas teorizaron esta curva de Phillips se ajustaba a corto plazo. Teorizaron la existencia de una curva de Phillips a largo plazo que describe la tasa de desempleo natural o la tasa de desempleo que tienes cuando la economía está en pleno empleo. Pleno empleo no significa que todos estén empleados, significa que tanto hay una tasa de empleo sostenible para el país. Por lo tanto, teorizaron una recta vertical que a largo plazo la tasa de desempleo sitúa en desempleo natural independientemente de lo que pase con la inflación. Esto quiere decir en pocas palabras que la curva de Phillips a largo plazo no existe, ya que los intereses pueden cambiar, ya sea en gasto o ahorro. ¿Cómo se relaciona la curva de Phillips a largo plazo con el modelo de demanda agregada y oferta agregada? En el panel A muestra el modelo de demanda y oferta agregada con una curva de oferta agregada vertical. Cuando la política monetaria expansiva desplaza la curva, figura 4, de demanda agregada hacia la derecha de demanda agregada 1 a demanda agregada 2, el equilibrio se mueve al punto A del punto A al punto B. El nivel de precios aumenta de P1 a P2, pero la producción se mantiene constante. En el panel B se muestra la curva de Phillips a largo plazo, la cual es vertical a la tasa natural de desempleo. A largo plazo, la política monetaria expansiva mueve la economía de una inflación baja, punto A una inflación alta, punto B, sin cambiar la tasa de desempleo. La curva de Phillips a corto plazo. Esta ecuación, que es en esencia otra expresión de la ecuación de oferta agregada, relaciona la tasa de desempleo con la tasa natural de desempleo. La inflación real o verdadera y la inflación esperada a corto plazo. La inflación esperada está dada por lo que una inflación real superior se asocia con menos desempleo. La variable es un parámetro que mide cuánto desempleo responde a la inflación esperada. A largo plazo, las personas esperan cualquier inflación que el Banco Central genere, por lo que la inflación real es igual a la inflación esperada y el desempleo se encuentra en su tasa natural. Esta ecuación implica que no existe una curva de Phillips estable a corto plazo. Cada curva de Phillips a corto plazo refleja una tasa de inflación esperada específica. Inflación. ¿Cómo la inflación esperada desplaza la curva de Phillips a corto plazo? Mientras más alta sea la tasa esperada de inflación, mayor será la disyuntiva a corto plazo entre la inflación y desempleo.
En el punto A, la inflación esperada y la inflación real son iguales a una tasa baja y el desempleo se encuentra en su nivel natural. Si el Banco Central sigue una política monetaria expansiva, la economía se mueve del punto A al punto B a corto plazo. En el punto B, la inflación esperada sigue siendo baja, pero la inflación real es alta. El desempleo se encuentra por debajo de su tasa natural. A largo, la inflación esperada aumenta y la economía se mueve al punto C. En este punto, tanto la inflación esperada como la real son altas en el desempleo y regresa a su tasa natural. Desplazamientos de la curva de Phillips, el papel de las perturbaciones de la oferta. En el panel A muestra el modelo de demanda agregada y oferta agregada. Cuando la curva de oferta agregada se desplaza hacia la izquierda de oferta agregada a oferta agregada 2, el equilibrio se mueve del punto A al punto B. La producción disminuye de Y1 a Y2, mientras que el nivel de precios aumenta de P1 a P2. El panel B muestra la disyuntiva a corto plazo entre la inflación y desempleo. El desplazamiento negativo de la oferta agregada lleva a la economía de un punto de bajo desempleo e inflación punto A un punto con mayor desempleo e inflación punto B. La curva de Phillips a corto plazo se desplaza hacia la derecha de curva de Phillips 1 a curva de Phillips 2. Los diseñadores de la política monetaria enfrentan ahora una disyuntiva menos favorable entre la inflación y desempleo. Y eso es todo. Gracias por su atención.